Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre Celestial en este día maravilloso que nos regala, que nos permite por tener vida, salud que el Señor el día de hoy nos ha regalado. Es un privilegio lo que el Señor da a nuestras vidas y por tenerlo también y porque cada día más tiene una palabra para ti y para mí. Y ante todo, ahí donde estás, que te sientes, ponte cómoda, cómodo para que recibas el mensaje y que sea el Espíritu Santo ayudándome para transmitir esta palabra conforme a su voluntad y no a la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema es el siguiente: tener un encuentro con Dios duele. Tener un encuentro con Dios duele. Mayormente muchas veces a nosotros no nos gusta tener un encuentro con Dios o no queremos tener un encuentro con Dios porque estamos como el pueblo de Israel. Se nos hace más fácil que Moisés suba y hable con Dios y baje con el recado, con el mensaje y con lo que Dios le dé a él. Eh, y nos acostumbramos a depender del encuentro de otro con Dios, que nosotros tenemos un encuentro con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay que pagar un precio al tener un encuentro con Dios. Pero no nada más eso, hay que tener evidencia de que tenemos un encuentro con Dios. Marcas de que tuvimos un encuentro con Dios. ¿Y por qué realmente digo en el tema que el Señor puso en mi corazón? Que tener un encuentro con Él duele, porque cuando tenemos evidencia y marca, van a haber cicatrices de una evidencia de un encuentro que tuvimos con Dios que nos marcó y eso dolió. Y es importante que lo busquemos en la Biblia y que el día de hoy yo pueda darte los ejemplos que el Espíritu Santo me puso en mi corazón sobre personas importantes bíblicamente que nosotros sentimos ese orgullo de tener estas personas en la Biblia y que queremos ser como ellos y que queremos anhelar todo lo que ellos realmente lograron con Dios, pero que no queremos tener el encuentro que ellos tuvieron con Dios, ser marcado de parte de Dios y sobre todo de tener marcas, evidencia que hubo un encuentro en sus vidas con Dios. Queremos lo que Dios le dio a ellos, pero no queremos tener las marcas que ellos tuvieron para recibir lo que ellos obtuvieron de parte de Dios. Y es importante que tú entiendas que tener un encuentro con Dios te va a doler. Y es por eso que realmente tenemos una generación muy pasiva, una generación que realmente quiere de Dios, pero los beneficios, no quiere tener las marcas y la evidencia de unas lágrimas, de un día que se encontraron con Dios. Y yo quiero primero comenzar con lo que dice Pablo en Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de el Señor Jesús. ¿Qué marca tendría Pablo? ¿Qué tipo de marcas tenía Pablo cuando realmente vemos que él dice que nadie me moleste y que nadie me cause molestia porque yo cargo en mi cuerpo la marca? ¿Recuerda cuando Pablo tuvo el encuentro inmediatamente con Jesús? ¿Qué fue lo primero que Pablo perdió? La vista. Fueron 3 días que ese hombre no vio. 3 días que ese hombre no comió. Inmediatamente cuando él ve a Jesús cae de ese caballo, yo no sé cómo fue ese encuentro, lo cierto fue que el mismo Jesús se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, Simón, ¿cómo que? Saulo, Saulo, perdón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hace entender en ese momento que él no se estaba metiendo con la iglesia, que él se estaba metiendo con el mismo Jesús. Y le hace entender: ¿por qué tú me estás persiguiendo? ¿Cuál es tu rebeldía? ¿Qué es lo que a ti te está pasando? Necesitas una marca mía, necesitas una evidencia de un encuentro conmigo para que más nunca sea Saulo y pueda ser Pablo. Un antes y un después, una transformación en ese momento, pero una de las cosas que vemos ahí es que inmediatamente
le cambian el nombre. Hubo una transformación en la vida de Saulo a Pablo, porque necesitaban quitar ese hombre orgulloso, necesitaban quitar ese hombre perseguidor, ese hombre de duro corazón, malo, sin reverencia, sin temor, sin compasión, a un hombre que realmente iba a agarrar ahora la reverencia, el temor, el respeto, el amor al prójimo, el no agarrar la palabra para ser religioso y perseguidor, sino agarrar la palabra ahora para dirigir, para confrontar de una manera pasiva, de una manera buena, de edificación a un pueblo. Entonces vemos la transformación de un encuentro, a través de un encuentro que tiene Saulo con el mismo Jesús, y hubo una marca, hubo una evidencia. En ese momento pierde la vista. Y quizás cuál es más marca pudo haber tenido Pablo, porque era un hombre que por causa del evangelio lo arrastraron, lo apedraban, mira que no lo hacían. Me imagino que este hombre, cuando se veía las evidencias de una marca, diría: esto es por causa de tener un encuentro, esto fue causa. Yo me imagino que Pablo no pudo haber tenido más nunca su vista normal. Y de repente Pablo tenía la vista que podía ver desde lejos, que podía ver de la manera más clara, pero cuando tenía el encuentro con Jesús, su vista no quedó de la misma forma. Yo me imagino que en ese momento diría: yo no veo igual desde aquel día que tuve un encuentro, desde aquel día que pude ver a Jesús, de que Él pudo hablarme, de que Él pudo encontrarse conmigo. Entonces vemos aquí que había una marca en la vida de Pablo, porque había evidencia de que había tenido un encuentro por causa de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Entonces vemos, hay una generación, mejor dicho, hay una generación que no quiere tener esa evidencia, que no quiere tener esa marca, porque eso duele. Y en la segunda persona que tengo aquí es Moisés. Cuando tú ves el encuentro que tiene por primera vez Moisés con Dios, yo estaba metiéndome en la película de la Escritura. Y cuando empecé a escudriñar la palabra, me quedo sorprendida, porque nosotros leemos versículos de la Biblia que a veces vemos como que sí, quítate la sandalia. Pero realmente cuando tú ves que a este hombre le mandan a quitar la sandalia, pero él estaba cerca de la zarza y la zarza ardía en llama. Y cuando hay candela alrededor, ¿cómo tú puedes aguantar el vapor de la calentura de la candela? Y dice la palabra Éxodo 3, verso 3 al 6. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo mirar a Dios. Inmediatamente cubre su rostro, pero había algo que le estaba exigiendo a Dios. Estás viendo la zarza, hasta que arde el fuego, la llama no se apaga, déjame acercarme, quiero ver. Dios le habla, le hace entender con quién estaba hablando en ese momento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando él entiende con quién está hablando, le dice: pero quítateme la sandalia, porque el lugar que tú estás es santo. Inmediatamente yo me imaginaba quitándose la sandalia en ese vaporón caliente, y en ese momento lo que quería era que los pies quedaran marcados con una cicatriz, que hubo un encuentro, que cada vez que él se viera los pies dijera: esto fue a causa de tener un encuentro con Dios. Esto fue a causa de que tengo evidencia de que yo vi a Dios, de que yo hablé con Dios, que Él se me mostró, que Él se me manifestó. Pero esto me dolió en un momento, porque no es fácil poner los pies en la calentura. ¿Tú te imaginas cuando uno va para la playa, que la playa, o sea, estás en un lugar de un toldo y la playa está muy distante a ese toldo? Eso me pasó pequeña demasiado.
Y cuando tú pensabas para irte caminando porque eso estaba caliente y uno corría para llegar rápido a la playa o para de regresarse al toldo. Esos pies tú sentías una desesperación porque eso es caliente. Si yo me imaginaba eso en Moisés, cuando Dios le dice, quítate esa sandalia, porque necesito que te calienten los pies. Y cuando calientan los pies, necesito que haya una transformación en tu vida. El calzado representa el pecado, el calzado representa la inmundicia, el calzado representa la inmoralidad, el calzado representa la rabia, el enojo, la ira, la contienda, el chisme, la hipocresía. Para que haya una transformación tienes que sentir la calentura, la incomodidad, lo caliente, que tengas una evidencia y una marca que tuviste un encuentro conmigo. Ya no es el mismo, ya ella no es la misma, esa mujer cambió, ya no es chismosa, ya no es problemática, ya no es esto, ya no es lo otro. ¿Qué le pasó a esta mujer? Es que tengo las marcas. Es que hay una evidencia, es que yo tuve un encuentro, es que no puedo ser la misma, es que no soy la misma, es que no soy el mismo. Yo me imagino que Moisés cada vez que se veía sus pies decía, ¿sabes qué? Hay evidencia que hubo un encuentro, pero hay cicatrices que realmente me hacen ver que ya no puedo ser el mismo y que ya no soy el mismo Moisés, porque me estaban quemando, me estaban quitando, me estaban incomodando para que hubiera una transformación. Cuando yo veía esto, yo decía, Dios mío, terrible, porque necesitamos tener encuentro con Dios y hay una generación que no quiere sentir esa calentura, tener cicatrices y marcas en su cuerpo de decir, ¿sabes qué? Yo necesito hacerle entender a las personas que yo no estoy por estar, que yo tuve una evidencia, que yo tengo una marca, yo tuve un proceso, que yo tuve esto, que yo pasé por esto y esto me dejó cicatrices y que cada vez que yo veo esto y que cada vez que yo me veo esto y yo me acuerdo en eso porque eso me marcó y ahí Dios me torturó, ahí Dios me machucó el orgullo, ahí Dios me quitó la rabia, el enojo, la ira, la contienda, el problema, el conflicto, ahí Dios sacó todo lo que tenía que sacar en mí para yo ser lo que soy el día de hoy. Por eso es que el pueblo no quería ver a Dios. Por eso es que el pueblo se le hacía más fácil. No, Moisés, sube tú, arréglatela tú, habla tú con Dios. Ellos no querían ver a Dios. Ellos le tenían miedo a la presencia de Dios. Y hay una generación que se le hace más fácil mandar a otro a orar, a ayunar, a tener un encuentro con Dios que ellos, porque saben que estar continuamente teniendo la presencia de Dios cerca, vas a tener que tener un encuentro y vas a tener que tener evidencia y esas marcas que realmente tienes que evidenciar de un cambio de que Dios estuvo contigo. Por ejemplo, vamos a Isaías 6, 5 al 7. Y dice la palabra de Dios, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. A este hombre estaba teniendo un encuentro sobrenatural grandísimo, y a Isaías le pusieron tizón encendido en los labios. Y cuando yo estoy leyendo esto, yo digo, Dios mío, hemos leído esto millones de veces y sí, y decimos, ay, un tizón encendido le pusieron a Isaías en los labios, pero no nos imaginamos el tizón encendido, caliente, que te pongan en la boca. Yo me imagino que cuando Isaías se veía los labios, había una marca, había una evidencia, había una cicatriz. Y me imagino que cuando se veía los labios, dice, ¿sabes qué? Ya me quitaron el chisme, ya me quitaron la ofensa de la boca, porque es que hay personas que realmente necesitan tener un encuentro con Dios para que tengan evidencia. Yo me imagino que Moisés ahora cuando se veía sus pies diría, mira, ¿sabes qué? Yo sé por dónde tengo que caminar ahora.
Yo sé que mis pasos tienen que ser los pasos de Dios, que yo no me dirijo sola, que yo no me dirijo solo, que yo tengo que caminar por donde Dios me lleve, porque yo tuve un encuentro donde mis pies están marcados y yo caminé en ese momento a un lugar donde estaba Dios. Ahora yo tengo que seguir caminando por donde Dios vaya, a donde Dios me dirija, a donde Dios me diga, y mis pies están marcados. Y como mis pies tienen evidencia de una marca, seguiré caminando por donde Dios me diga. No me puedo desviar, no puedo agarrar el camino incorrecto, no puedo caminar por mis propios caminos. Ahora tengo que caminar por los caminos de Dios. Vemos aquí un hombre que inmediatamente le tocan la boca. ¿Por qué la boca? Porque con la boca maldecimos, con la boca nosotros realmente ofendemos. Lo peor que nosotros podemos tener son los labios muchas veces, porque en lugar de usarlo para bendecir, lo usamos para maldecir. Y yo me imagino que Isaías tenía algo en sus labios, era problemático, chismoso, a lo mejor era ofensivo por esos labios, no se sabe. Lo cierto es que le dan en la boca. Sí, porque tenía que profetizar y que tenía que hablar y que tenía que impartir, sí, pero primero tenían que darle en la boca para que cuando impartiera el mensaje, impartiera la palabra, hubiera una limpieza, hubiera una sanidad primero. Entonces primero le tocaron con un tizón encendido, algo que ardiera y que cuando él se viera los labios, él en ese momento dijera, ¿sabes qué? Hubo una marca, una evidencia. Me acuerdo cuando en ese momento dijeron, ¿a quién mandaremos? ¿A quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí. Y yo dije, heme aquí. Y me pusieron primero una marca. Y cada vez que me veo mis labios me hace recordar que tengo que hablar bien, que tengo que profetizar bien, que no tengo que andar en chisme, que tengo que estar que no puedo estar ofendiendo, que no puedo estar diciendo grosería. Y hay personas que no quieren tener un encuentro con Dios porque no quieren tener las marcas en los pies como Moisés, porque no quieren decidir los caminos de Dios y caminar bien derechito como Dios quiere. O no quieren tener la evidencia de la marca de Isaías en los labios porque no quieren dejar la grosería, porque no quieren dejar de maldecir, porque no quieren dejar de ofender, porque no quieren declarar vida en sus labios sino muerte. Y por ejemplo, en el ejemplo de Pablo, me imagino que Pablo diría, yo tengo que ver hacia arriba, ahora mis ojos ven al autor y consumador que es Cristo Jesús, mi mirada está para ver a Cristo, no mirar lo que no tengo que mirar. ¿Qué estaría mirando? ¿Dónde estaría la vista de Pablo, que duró 3 días ciego y que a lo mejor después no miró de la misma manera correcta, porque sabía que ahora tenía que mirar a Cristo y por donde él viera tenía que buscar la forma de esquivar lo que no tenía que ver para mirar y caminar bajo la voluntad de Dios? Hay gente que realmente necesita tener un encuentro con Dios y ese encuentro te va a doler y ese encuentro no va a ser fácil y esa cicatriz tiene que quedarte marca para que entiendas en ese momento que diga, valió la pena este proceso, valió la pena el encuentro, valió la pena en este momento en mi vida. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitaba, porque no pude hacer la misma, jamás pude ser el mismo. Vemos Jeremías también tuvo un encuentro, Jeremías 1, 7, 10. Y me dijo Jehová, no diga yo soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar y edificar y para plantar. No es lo mismo que te digan, tócate los labios, a que te toquen los labios. ¿De qué forma Dios le tocó los labios a Jeremías? Porque cuando la presencia de Dios viene tan fuerte en nuestra vida, muchas veces nosotros no podemos contenernos de lo poderoso que es su presencia. Imagínate en ese momento que Dios le tocó la boca a Jeremías. En ese momento la boca de Jeremías no quedaría igual, porque tenía que tener marca y evidencia en ese momento que había tenido un encuentro con Dios y que todo lo que hablaba y que todo lo que iba a decir y que todo lo que iba a profetizar en ese instante era porque realmente ya había visto en su vida un antes y un después. Me imagino en ese momento Jeremías, no sabemos por qué le tocan la boca, por qué no le tocan la cabeza, por qué no le tocan las manos,
¿Por qué no le tocan los oídos, que son parte y representaciones? Bueno, porque todo lo que tocamos, todo lo que realmente escuchamos, no, le tocan la boca porque a lo mejor en sus labios habían cosas inmundas y para él en ese momento tener una marca, una cicatriz, un encuentro, una evidencia que tenía Dios, primero tenían que tocarle sus labios para después profetizar, declarar, arrancar, destruir la autoridad que cargaba. Hay gente que necesita un encuentro con Dios y necesita tener esas evidencias de esas marcas que la gente va a preguntar, si va a decir, muchacha, ¿y a ti qué te hicieron? ¿Y a ti qué te pasó? Y la gente se va a tener que quedar sorprendida, porque tú no eras así, ¿qué te pasó? Yo te veo cambiado porque tuve un encuentro, porque ahora no es lo que me contaron, es que tuve una evidencia de escucharlo, de verlo, hubo un encuentro y tengo marcas y esa marca realmente me hace recordarme que no puedo ser la misma, que no puedo ser el mismo, que sí, que dolió, que no fue fácil, pero valió la pena. Ahora vamos al mejor. ¿Qué mejor que Jesucristo? Muchas veces queremos ver la gloria de Dios y queremos ver a Dios en nuestras vidas, pero no queremos tener marcas, cicatrices para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Jesús nos enseña en la cruz todo lo que Él vivió para tener las marcas en su cuerpo por ti y por mí, pero una de las cosas que también nos enseña que para ver al Padre y estar sentado a la diestra del Padre le tuvo que doler, tuvo que tener en ese momento un rompimiento en su vida para poder tener el lugar que tiene hoy en el cielo. Mira lo que dice Marcos 15, verso 21 en adelante. Vamos a ver por qué la computadora, ella se pone fastidiosita. Dice la palabra de Dios, y obligaron a uno que pasaba, Simón el Cirene, padre de Alejandro, de Rufo. Sí, creo que estoy leyendo bien, sí. Que venía del campo, a que le llevasen la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y dice, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para que se llevarían cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabataní, que es traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber diciendo, veamos si viene Elías bajarle. Mas Jesús, dando gran voz, aspiró. Aquí vemos todo lo que Jesús pasó en la hora de ya él morir en la cruz y todo lo que vivió, aparte de todo los latigazos, el punzón que le clavaron en la costilla, la corona de espina, los clavos, todo lo que le gritaban, todo lo que le decían, el maltrato psicológico que en ese momento le dieron, porque o sea, lo juzgaban, en ese momento lo rechazaban, en ese momento le decían, porque tú no te salvas tú mismo, tú no eras el que ibas a derribar el templo en 3 días, lo ibas a armar en 3 días, y tú salvabas a otro, ahora no te salvas de tú mismo. Todo lo que le decían, todo lo que él recibió en esa cruz no fue fácil. Todo lo que Jesús pudo ver en ese momento y sentir
Aparte de eso, yo me imagino cuando Jesús se ve las manos y la cicatriz para ahora ver a su derecha a su padre y ver el rostro a su papá todos los días y el encuentro que tiene a diario con su padre y ver la cicatriz y dice, valió la pena. Y cuando nosotros vemos al Hijo de Dios con todo esto, pagando el precio para tener un encuentro con papá y estar a la diestra del Padre y estar ahí todos los días contemplándolo y disfrutando de él. Ahí es cuando yo leí, yo decía, y nosotros creemos tener un evangelio en estos tiempos tan fácil, tan relajado, al punto que no queremos sufrir y no queremos sentir dolor y no queremos tener cicatrices para tener un encuentro y para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque estamos acostumbrados a tener un evangelio fácil, un evangelio, ay, que no queremos sufrir, que todo nos ofende y que todo nos duele. Porque no quiero, porque no deseo, porque esto me parece que es muy fuerte, porque esto me parece que es lo otro. Y empezamos a querer tener un evangelio tan insípido y tan fácil que al punto no queremos tener lo que estos hombres tuvieron. Queremos tener lo que ellos recibieron, pero no lo que pasaron y no las marcas de las evidencias que hubo un encuentro con Dios en sus vidas. Hasta el mismo Jesús nos relata la Biblia y nos enseña cada día más que Él pudo tener y tiene en las marcas y las cicatrices para poder estar a la diestra del Padre. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué nos hace ver a nosotros que realmente no vamos a tener que tener estas marcas y tener evidencia de que hubo un encuentro para que haya un antes y un después en nuestra vida? Cuando tú ves que Jesús ya estaba para partir de este mundo y tú ves que aspiró su alma en ese momento, tú ves que para él ser una persona ya en espíritu completamente y ya no estar en este cuerpo y como ser humano, tuvo que tener primero marcas, dolor, lágrimas. Y es lo que a ti y a mí nos va a suceder. No puedo predicar un evangelio fácil. Siempre le digo, una vez una persona me dijo, pero no deberías como decir tanto las cosas que de proceso. Yo le digo, pero es que no puedo, porque las personas se pueden espantar y en lugar de querer de Dios, van a tener miedo. Y esto no es para que tengas miedo, esto es para que entres en la realidad del precio de lo que es el evangelio. Porque realmente sería una estafa que yo te dijera que aquí todo va a ser de belleza, de colores y bonito. Y a la hora cuando vengas a pasar o a que empieces a enfrentar las cosas como son, vas a decir, esto a mí no me lo dijeron. Me siento estafado, me siento estafada. Y a mí siempre me gusta resaltar que esto es para valientes, que esto es para gente que realmente necesita y desea demostrarle lealtad a Dios, que desea pagar el precio, aunque esto duelga, aunque esto no sea fácil, porque estamos acostumbrados de que Dios nos va a dar un carro, de que Dios nos va a dar una bendición, de que Dios nos va a ayudar, que esto, que no es malo, pero no queremos escuchar que esto va a doler, que te van a dejar cicatrices, que van a haber momentos donde vas a vivir temporadas de procesos incómodos, donde vas a tener que tener marca para que digas como Pablo, que nadie me moleste porque yo tengo cicatrices, yo tengo una marca, que tuvo un encuentro como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como el mismo Cristo. Hoy yo tengo una evidencia de que yo tuve un encuentro y que en ese encuentro me dejaron una cicatriz. Por ejemplo, vemos en la vida de Jacob, Jacob tuvo un encuentro con el ángel y peleó con el ángel. ¿Y qué fue lo que hizo el ángel? Le dio en el muslo, le dio durísimo, él no pudo caminar más. Yo me imagino que cada vez que se veía el pie y caminaba
cojeando en ese momento, y esto fue por pelear por mi bendición, esto fue porque tuve un encuentro con el ángel de Jehová, esto fue porque necesitaba demostrarle que iba con todo, que sí quería con todo, que estaba peleando por mi bendición y que yo quería de esa bendición. Y para yo encontrar esa bendición y para yo ver a Dios y para poder luchar con el mismo Dios, me tuvieron que dar en el muslo, me tuvieron que dejar caminando de la manera que yo nunca me imaginé que iba a caminar. Hay momentos en tu vida que vas a tener encuentro con Dios donde eso va a doler y vas a tener evidencia, y la evidencia es la marca. La marca es lo que te va a hacer ser diferente. La marca es lo que te va a hacer dar evidencia que no eres la misma, que no eres el mismo, que la gente va a decir cómo fue que esta persona cambió, cómo es que ella ahora es así y antes era de esta forma, él era de esta manera, porque es que hubo un encuentro con la presencia de Dios. Hay personas que necesitan tener un encuentro con Dios, hay personas que necesitan entender que les va a doler el encuentro, que en tener un encuentro con Dios cuesta lágrima, cuesta dolor, cuesta en ese momento sacrificio, cuesta muchas cosas, porque necesitan en ese momento no ser ni el mismo ni la misma. Cuando el Espíritu de Dios me ministraba esto, yo no voy a dar el testimonio porque no es el momento. Pero yo quiero resaltar algo. Hay procesos tan fuertes donde tú, en lugar de lamentarte y verte esas marcas, tú dices, gracias. Gracias, Dios, porque es que salí de una manera diferente, salí de una manera distinta, y gracias a eso puedo ser lo que soy el día de hoy. Yo me imagino Moisés, Jeremías, Isaías, Jacob, Jesús. Todas estas personas bíblicamente nos hacen entender que le agradecieron a Dios en ese momento, porque no pudieron ser lo mismo. Y eso es lo bueno de tener un encuentro con Dios, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, nunca podrás ser la misma. Por más que quisieras, nunca podrás ser el mismo. Estas personas nunca pudieron ser lo mismo. Pablo tuvo un encuentro con Dios y más nunca pudo ser Saulo. Y cuando vemos aquí en la escritura, todas estas personas tenían evidencia de un encuentro. Mi pregunta es, el día de hoy, de parte de Dios, ¿dónde está tu encuentro? ¿Tu encuentro está más con el pastor, con la pastora? ¿Más con la hermana que ora por ti? ¿La que siempre ayuna por ti y que ora por mí? ¿La que intercede por ti? ¿Dónde está tu encuentro con Dios? ¿Cuál es ese encuentro que realmente tú dices, este día fue el encuentro y esta es la marca, y que nadie me diga que no, porque yo sí sé lo que es un encuentro con Dios? ¿O todavía estás como el pueblo de Israel, pidiendo oración? Sube tú, habla tú con Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios? Ayúdame, ¿qué dice la palabra? Porque ese es el tipo de persona que no quiere tener el encuentro con Dios. Y cuando no tienes un encuentro con Dios, nunca podrás ser diferente, porque el pueblo de Israel nunca cambió, siempre estuvo siendo los mismos. Actuaban iguales, pensaban iguales, siempre era la misma forma. Pero cuando tú tienes un encuentro como Moisés, tú nunca podrás ser la misma. El día de hoy te dejo con esta pregunta: ¿cuál es tu marca, tu evidencia y tu encuentro con Dios? Que tú dices el día de hoy, nunca, Migdeli, pude ser la misma. Porque si tú no has tenido ese encuentro con Dios, aunque te vaya a doler, aunque sea difícil, aunque tú digas, tengo temor de vivir esa experiencia, no importa, porque cuando tú salgas de ese encuentro, tú no vas a poder ser la misma. Los 3 jóvenes hebreos entraron al horno, pero ellos no salieron solos. Había un cuarto, y ese cuarto era Jesús. Yo me imagino que ese encuentro, a lo mejor su ropa olía un poquito a quemado. A lo mejor su cabello olía en ese momento a humo, sí.
Pero ellos dijeron, tuvimos un encuentro y no podemos ser los mismos. Cuando tú tienes un encuentro con Él, no va a ser fácil, no te lo puedo disfrazar. Va a ser difícil, va a costar lágrimas, vas a ver por momentos y vas a sentir el dolor arder en tu vida, no importa. Pero cuando tú salgas, tú dices, nunca volveré a ser la misma. Hay una generación que Dios está buscando para que tengan un encuentro con Él, para que se enamoren en verdad y amen a Dios en espíritu y en verdad. Bendiciones.